porque tenemos que desarrollar la capacidad como padres de poner cara de planta, chico. Cuando tus hijos te cuenten algo, aunque tú por dentro estés así como, "Te le voy a-", tú tienes que poner cara de planta. Eso es lo que yo siempre digo, pon cara de planta. Hola, buen día. Estamos aquí en otro episodio más de Voces Modernas, nuestro tercer episodio. Y hoy día nos toca hablar sobre salud mental, psicoterapia. Y para ello tenemos a nuestra invitada, Marce, si te puedo decir Marce, ¿no? Marce, claro, Marcela Vera, ¿no? Marce, bienvenida, preséntanos, cuéntanos un poco de ti. Gracias, Pauli. Yo soy cantante de ocupación, como digo ahí en las redes, pero yo estudié psicología y además hice un máster en musicoterapia, tengo un diploma en psicología, en terapia gestal y bueno, y algunas otras cosas, ¿no? Siempre tratando como de prepararme porque digo yo siempre que mi trabajo es con la gente. A veces como que esta como que este dúo, ¿no? Psicología y musicoterapia, perdón, psicología y cantante, es como que, ¿cómo combino las 2 cosas? Y yo lo que a la conclusión a la que he llegado después de tantos años de dedicarme a lo mismo, es que mi trabajo es con la gente definitivamente, siempre estar en la emocionalidad de las personas, como en los procesos mentales y como de llegar, ¿no? Como a las personas, al interior de las personas. Así que eso canto hace mucho tiempo. Soy cantante desde que tengo 14, creo que fue la primera vez que me subí a un escenario a trabajar, y de allí, pues, la psicología al menos ejercí obviamente un par de años después de que me gradué, porque según yo no iba a ejercer. Como, no, yo soy cantante y voy a quedarme en esto, y que irónicamente es a lo que más me dedico, pero no lo estudié. Me ha tocado irme formando en el camino con técnica, etcétera. Eso básicamente. Y de mí, no sé, pues tengo 2 hijos, soy mamá, soy bruja moderna, por eso estoy aquí, porque tengo 2 hijos, hago todo, como nosotras, hago todo, todo hago yo. Así que eso. Qué bacán, bienvenida. Gracias, Y Fanny, gracias, Pau. quiero que nos cuentes un poquito cómo surge la idea de unir la música con la salud mental. No tenía idea, verás. De hecho, no fue una idea, no fue como como algo de que yo proyecté desde siempre. Yo creo que fue un descubrimiento súper sincero conmigo, así de irme dando cuenta para qué soy buena, como lo que les digo, ¿no? Darme cuenta que tenía talento con las personas, de llegar a las personas. Y cuando yo, así súper sincero les cuento, yo siempre me dediqué, como les digo, a la música, era cantante desde chiquita. Y cuando ya empecé a estudiar en la universidad, empecé a estudiar odontología en la central, ¿verdad? Odiaba, con toda mi alma, no saben. Pero claro, estás en esa edad en la que tienes que estudiar y tienes que escoger algo. Yo lo que quería era irme de mi casa, porque mi mamá la amo y es hermosa, pero es una persona que le gustaban las cosas a su manera y yo era como, yo también quería a mi manera, pues, por libre, como libre. Claro, pero más allá de todo, como te digo, era un tema de buscar mi propio camino, ¿no? Y mi mamá nunca, ella de hecho ha sido la gran responsable y que ha ayudado y a mí ha creído en mí, la que ha estado ahí, estudia, etcétera, ¿no? Es el mejor ejemplo, diría yo, pero aún así una mujer muy difícil. Yo vengo de un matriarcado, ya se imaginarán. Mi mamá, mi abuelita, la señora que trabaja en la casa, la señora que cuidaba, la otra hija, la perra, la lora, o sea, la gata, todas eran mujeres hasta las mascotas. Entonces, bueno, nada, como les digo, a la final yo lo que quería era irme, empecé estudiando odontología en la central y en ese camino me enamoré y me casé. Y ya, pues ahí fue como que ya me junté, tuve mi hijo, tuvimos un hijo luego, y mi mamá me dijo así como, loca, estudia, o sea, tienes que estudiar de ley. Y yo era como, o sea, sí quiero, pero ¿qué estudio? Porque no me gusta odontología y ahora tengo un hijo y cómo estudio. Entonces, fue así, fue loquísimo porque mi mamá fue, ¿qué decía mi mamá? Es lo máximo, mi vida. Mi mamá fue la que dijo, hay una universidad en línea, que era la UTPL en esa época, que recién empezaba esto, ¿no? Del estudio en línea. Y nada, pues ahí ya me dijo, vamos a averiguar.
Y allí, leyendo las mallas, encontré la carrera de psicología y fue como que dije, ok, me siento como que por aquí, ¿no? Ya. Terminé la carrera, me encantó, y en ese camino fue, como les digo, irme descubriendo. Ese fue mi camino al final. Con mi hijo, psicología del desarrollo, y era como ir viendo todas las etapas de los niños. Yo tenía a mi hijo que iba creciendo, yo iba estudiando, iba viendo, y que la dejada del pañal, y que un montón de cosas, ¿no? Como les digo, ¿no? Te pones ahí a mirar todas esas etapas que te enseñan, verlas en tu hijo, en este caso. Y bueno, así básicamente hice mi carrera, me encantó, me apasionó, no tenía ni idea de que yo era buena para eso, yo solo sabía cantar, eso era lo que yo sabía. Y porque mi familia es músico, todos son músicos. Y cuando yo termino mi carrera, me di un año sabático, me dediqué a cantar, o sea, nunca, no ejercí, ¿ya? La- Pues te gustaba, ¿no? claro que me encanta también el arte, la música, y me dediqué a seguir cantando. Eh, Admito que sí, y lo mantengo. Si yo no me dedicara igual a dar terapia, que hoy sí lo hago, siempre digo que la psicología para mí fue una carrera de vida, que me enseñó un montón de cosas, a entender un montón de procesos propios y del resto, que creo que siempre mantengo que todos deberíamos tener una pequeña formación de reconocimiento emocional, de, de cómo, de cómo se procesa, cómo son los procesos en tu mente, las funciones ejecutivas, la atención, qué sé yo, un montón de cosas, porque es de vida. A la final es para relacionarnos mejor, para tener mejores relaciones, nada más, para criar mejores personas, o sea, es de vida la psicología. Y como les digo, me di este año sabático porque yo no me iba a dedicar a dar terapia, yo me voy a dedicar a dar terapia, que va, no sé qué, la, cantaba, cantaba, cantaba. Y mi mamá otra vez, haz una maestría, Marce, yo te ayudo, me decía ella. Tu mamá, tu apoyo. Mi mamá es lo máximo. Por eso digo, miren, yo me quise ir, pero aún así la tengo a ella como la persona que ha creído en mí, siempre creyó en mí y no saben cuánto le agradezco porque no hubiera podido juntar la música con la psicología, no hubiera habido eso. Y me acuerdo que ella me dijo, me metió el bichito, ¿no? Entonces me dijo, mira, yo te acolito porque tengo acá un descuento en no sé qué, en la universidad tal, la y me dice, mira si hay algo que te gusta, porque yo lo que le dije fue, yo no voy a estudiar, mami, porque yo te agradezco, pero mi mamá es, estudia pedagogía, porque ella es profe y ella como que quiere que yo haga lo mismo que ella. Ay, linda mi mamá. Pero qué linda, Cacha. Te amo, mami. Y me acuerdo que yo le decía eso, voy a mirar, pero no te ofrezco, le dije. Y me metí y encontré musicoterapia y fue así como, ¡ah! No podía creer que existía, yo ni siquiera sabía que existía. Esto fue en el 2018. Y nada, pues ahí encontré, vi la malla y me morí, o sea, dije, no puedo creer, o sea, aquí está todo lo que yo soy en una sola cosa, ¿no? Claro. Otra cosa muy interesante que nos comentabas era, y justo viene acá el tema de brujas modernas, porque asimismo retrocedemos del tiempo y el trabajo que tú haces, ¿no? Porque es la psicología. Muchas mujeres de la antigüedad trabajaban con las plantitas, que la sanación, que el tema espiritual, o sea, se involucraban mucho con la naturaleza. ¿Tú crees que todavía hay ¿cómo te digo? Ese estereotipo se lo mantiene también para las mujeres, porque se ha logrado bastante. Ahora las mujeres tienen una profesión, si bien no es como antiguamente a las mujeres las castigaban, las involucraban con Satanás, todas estas cosas, pero se sigue. Ahora la mujer ya tiene una profesión para demostrar sus capacidades. Mira, yo estoy un poco peleada con el tema de esto del género, o sea, y yo tengo 2 hijos varones, les contaba, y a mí me tocó, yo vengo de un matriarcado, lo vuelvo a repetir, y a mí me tocó amigarme con el hombre, porque en mi casa el hombre era malo, el que te lo hacía a la entrada o a la salida, pero de que te iba haciendo alguna tontera te la hacía, o sea, eso decían en mi casa. Y entiendo que era desde la experiencia, ¿no? Y jamás desestimaré ni diré que no existió o ha existido, ni dejaré de sentirme agradecida por esas mujeres que lucharon para que nosotros podamos votar, podamos estudiar, seamos consideradas como seres humanos, o sea, hello, ¿ya? Pero hoy actualmente, yo creo que tenemos que empezar a hablar de personas. Y
y como que no me siento tan como identificada con eso, como lo que dices, como de antes la mujer hacía esto y hoy también lo sigue haciendo, pero profesionalmente es como sí, porque gracias a estas mujeres nosotras tenemos estas oportunidades hoy y es como hay que decir gracias y ser persona. Y ser una persona funcional que tiene una profesión, si es que obviamente estamos en el sector, esperemos que podamos todos en algún momento estar en el sector privilegiado de la sociedad en el que podamos todos tener una profesión. Em, Así que pienso que sencillamente ahora tenemos la posibilidad de seguir haciendo lo que antes hacíamos, solo que en algún momento fue satanizado, ¿cachan? Pero hoy solo hay que seguir como sacando nuestros dones de personas, ¿me entienden? Eso pienso yo. Quizás la parte que yo resaltaría en el tema del género, que bueno, no me puedo hacer la loca tampoco, porque de hecho conozco un poco, no soy neuróloga, no soy especialista en cómo funciona el cerebro como tal, pero tengo la noción por la psicología, ¿no? Y sí, o sea, hay una diferencia entre la anatomía y fisiología, es decir, en cómo es y cómo funciona el cerebro del hombre y de la mujer. Y sí diría yo que aunque no es que no podemos estar en otros puestos, es decir, no es que no podemos ser físicas, matemáticas, químicas, estar en esta estación espacial, no recuerdo, en Europa que hay, no es que las mujeres no puedan hacer eso y que tengan que solo dedicarse a la parte social, no, pero sí tenemos otra empatía, sí somos más sensibles. No todas, y no es que los hombres no sean, ¿ya? Pero diría que es como una facilidad de la mujer, ¿ya? Puede ser social, porque desde chiquitas te enseñan a cuidar, ¿ya? Puede ser social, pero también hay una parte funcional. O sea, nosotras tenemos desarrollada X parte en nuestro cerebro que hace que podamos tener un mejor reconocimiento de las expresiones faciales, por ejemplo. Entonces yo puedo, antes que un hombre, darme cuenta que tú estás triste, porque mi cerebro está hecho así, ¿sí me explico? No es que el hombre no pueda, no. Seguro hay hombres que han desarrollado eso, así como nosotras también hemos desarrollado ciertas otras cosas, pero por función, por anatomía, sí somos como, tenemos esta facilidad, ¿no? Eso. O sea, qué interesante esto de la musicoterapia Ujú. y cómo es de, no sé si decirle metodologías, está en la práctica, cómo funciona, ¿no? No sé, y cómo la musicoterapia ayuda en la salud mental de la Ujú. mujer. Sí quisiera que nos cuentes un poquito, ¿no? Cómo alguna experiencia, no sé si desde ti o desde a tu clienta. Entonces, yo uso herramientas de musicoterapia y de psicología también terapéuticas, ¿no? De las ramas que yo estudié. Em, ¿Y cómo puede haber, cómo yo explico, cómo puede influir? Tendría que empezar por cuáles son las bases de la musicoterapia. Estamos hablando de música. ¿A quién no escucha música? ¿Quién no se siente? Música genera sentimientos. Exacto, justo vaya. Si uno está triste, creo que se van a los vallenazos. Sí. Dependiendo del Sí, gusto. sí, exactamente, dependiendo de los gustos musicales. Entonces, pero la música sí está ligada a la parte emocional de las personas. O sea, yo siempre digo, todos tenemos una banda sonora, nuestra banda sonora de vida, de la historia de vida, que será, en tu caso, tú me contabas, Radiohead, tal vez tú, el vallenato, por allá, no sé, algún grupo metalero, por acá, Sin Bandera, o sea, alguien le hará sentir mucho la música clásica. O sea, realmente la música sí está ligada al ser humano y a las emociones del ser humano. Entonces, hay que empezar por decir que la musicoterapia se basa justamente en esta parte emocional y en hacernos a nosotros partícipes como seres musicales. Siempre yo les digo, sí somos seres musicales, que tal vez tú no bailes tan bonito por molestar. No bailes tan bonito o no cantes tan bonito no quiere decir que no seas un ser musical, porque nosotros desarrollamos el cerebro en la panza de la mamá, perdón, el oído en la panza de la mamá a las 18 semanas. Entonces tú empiezas a escuchar y empiezas a escuchar el ritmo cardíaco. Ya hablamos de ritmo, la música tiene ritmo, entonces ya por ahí empiezas. Y cuando ya naces, empiezas a comunicarte a través del llanto y los llantos, el llanto es la emocionalidad del ser humano, es la melodía. ¿Por qué? Pongo siempre ese ejemplo de las mamás que sabemos decir, ay, escucha, ese llanto es de hambre, ese llanto es de que está cansado. Las mamás somos así y ya cachamos a nuestros enanos cuando son bebés, ¿verdad? Entonces, como ven, está ligada a la emoción, la melodía, bueno. Entonces, siempre la música va a impactar al ser humano.
¿Cómo puedo yo como musicoterapeuta impactar a una persona en el tema emocional, en la terapia? Y en la salud mental. Y en la salud mental, sí, o sea, sí es un trabajo específico, no es escuchar música como tal, que muchas personas creo que creen que la musicoterapia como tal es escuchar música, no. La musicoterapia tiene objetivos específicos de acuerdo al paciente que tú tienes al frente. Nosotros trabajamos como musicoterapeutas tanto con personas eh, en sus capacidades totalmente íntegras y al 100% como con personas neurodivergentes, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué la música impacta tanto? Porque la música, al tener esta melodía que llega a la parte emocional, puede ser interpretada por las personas de diferente forma. Por ejemplo, la canción que a ti te genera, que te ayuda o que te quita la tristeza, a lo mejor yo la tengo relacionada con un evento fatal en mi vida y a mí en cambio me pone triste. ¿Y me explico? Ya, esa es la característica de la música. Es como otro lenguaje. Y además es un lenguaje universal, porque si tú tuvieras melodía solamente y no tienes letra en la canción, yo puedo impactar al señor de la China, al señor de Rusia, al señor ecuatoriano, ¿sí me entienden? Algo van a sentir, lo que sea, pero algo van a sentir. Pero es un lenguaje universal, al menos si hablamos solamente de la melodía. Entonces, claro, al yo estar en terapia, primero tengo que saber la historia personal musical de la persona para ver qué melodías le impactan a esa persona. Si los sonidos, si es el pop, si es qué sé yo, ¿me entiendes? Si las letras más intensas. Y ahí yo puedo empezar a desarrollar un método, como una manera de intervenir con los objetivos. Si yo quiero liberación emocional, por ejemplo, pues voy a buscar la manera de hacer que esta persona con este tipo de música pueda liberar, tal vez escribiendo, sienta paz, tal vez escribiendo, tal vez De la ansiedad. tal vez escribiendo, tal vez golpeando, tal vez bailando, o sea, tengo que ver qué es lo que la persona necesita para yo poder intervenir, ¿no? Pero básicamente sí, pues yo he visto muchas cosas con la musicoterapia cuando hablamos del tema de diversidad funcional o de neurodivergencia, o sea, es increíble porque tú puedes captar la atención de un niño autista, por ejemplo, porque de pronto dejas de hablar desde el lenguaje que muchas veces ellos no tienen, sino que empiezas a comunicarte con un sonido tratando de meterte en su campo visual, por ejemplo. Entonces, es como que vas a captar su atención desde otro lado y vas a tener otros resultados, probablemente mucho mejor. Lo que yo podría decir es que la musicoterapia como tal no es una terapia como que cura, ya eso hay que decirlo, ya, no es una terapia que cura, pero puede ir a la par de otras, como en un equipo, por ejemplo, em, de algunas, de hecho, esa es la palabra, es complementaria. La musicoterapia es complementaria, pero es súper importante porque al ser este lenguaje universal puede hacer que la persona diga, tal vez no necesariamente hablando, lo que está sintiendo, porque a veces no sabemos cómo poner en palabras lo que sentimos. A ver, hay una cosa que yo diría que es de las cosas más, es que son muchas, ¿no? Yo estuve haciendo mis prácticas, por ejemplo, que fue donde tuve el acercamiento con diferentes formas con diferentes tipos de pacientes. Me acuerdo que estábamos en la unidad de cuidados intensivos y en cuidados paliativos. Ahí tuve dos cosas que me impactaron bastante. En cuidados paliativos me pasaba que recuerdo clarito, era un chico que estaba desahuciado ya, cuidados paliativos, son personas que van a morir, están esperando nada más, y estaba conectado como a una máquina. Entonces nosotros llegamos a hacer musicoterapia con él y obviamente tenemos cierto tipo de sonidos con una guitarra y ciertos acordes como un poco más estables como para dar calma a la persona, ¿no? Entonces es loquísimo porque tú llegabas, empezabas, preguntas el nombre de la persona y empiezas a decir su nombre en una canción, a improvisar con ciertos acordes estables, con mucha estructura, nada muy complejo. Eso es algo que también siempre dijo entre los músicos y la musicoterapia, que bueno, lo podemos hablar luego. Y era loquísimo ver cómo los signos vitales se estabilizaban, subían. O sea, usted fue, ¿cómo eso puede ser posible? Entramos a las emociones. Entras yo qué sé, o sea, el oído no deja de descansar, el oído siempre está despierto, aunque esa persona esté conectada a una máquina, a un respirador y a algo que esté midiendo y está a punto de morir, no sé, sus pulsaciones estaban como en 40 y pico y tú llegabas y empezabas a tocar música, a decir su nombre y todo subía como a 60 y pico, se estabilizaba su pulso, se estabilizaba el sonido, algo debe hacer que
es que es loco, porque sí, yo soy un psicoterapeuta, pero es como que digo, ¿cómo te puedo decir lo que pasaba dentro de él? ¿Será que sentía? ¿Será que estaba despierto o consciente en algún lugar? O sea, yo sé que la música da estructura, ya, eso yo lo sé, pero yo no sé cómo impactó en esa persona y no lo voy a saber porque ya También sabía para iba a morirlo. es algo parecido cuando dice cariño, te das un abracito, le subes la defensa. Claro, exacto. Entonces yo creo que ahí entra un poco de la química de tu cuerpo, de lo que sufre, porque ahí saben, tienes un abracito todos los días en la mañana, tu hijo le das, no sé cómo, O la bendición de la madre. ¿Sabes? El contacto a la final. De hecho, cuando tú abrazas, tu oxitocina sube. Y la oxitocina es el alivio al cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando tú abrazas, tu oxitocina sube y tu cortisol baja. y si era defensa. Tiene una razón, claro, porque si tú estás de mejor ánimo, tu cuerpo funciona mejor. Tiene una razón, y de hecho eso pensaba ahora. A ver, es lo que les dije antes. Somos rítmicos porque oímos el corazón de mamá en la panza. Entonces, si yo le pongo ritmo a una persona y toco una canción con mucha estructura, con melodía y además que tengo ritmo, le estoy dando cierta estructura a la persona como para volver al estado primario, por decirlo así. Es lo mismo que pasa con un abrazo, ¿ya? Cuando tú naces, y lo primero que suele pasar es que te llevan al seno de tu madre, ¿ya? Y hay contacto físico, te sostienen. Eso libera oxitocina, ¿cachan? Entonces, es la razón por la que si yo hoy grande abrazo a una persona, es como que hay una memoria cerebral, ¿me entienden? Que donde por eso sí, por eso siempre digo, si estamos tostados hoy, la sociedad está tostada, la gente está tostada, nosotros estamos tostados, desequilibrados, hay que conocerse, hay que saber cómo funciona. Por eso les decía, qué importante sería que en las escuelas se pueda integrar, ese es un sueño que yo tengo, no sé si eso va a pasar un día, pero que en las escuelas se pueda integrar a lo largo de la vida, no una vez y ya, no una charla, no, que sea una materia donde a mí me enseñen a reconocer mis emociones, que sepan cómo funciono, que sepan que cuando están enamorados, chicos, se bloquea su corteza prefrontal por las hormonas. Por eso tomamos malas decisiones, porque la corteza cerebral, oye, es que va más allá del chiste, es real. O sea, se bloquea tu capacidad de tomar buenas decisiones, es verdad. ¿Ya? Y es por eso que hay que saber para, por último, decir, a ver, ¿estoy hormonal o de verdad esta persona me hace bien? O sea, hay que hacernos preguntas. Es en serio, pasa por el autoconocimiento a la final. Existe una situación complicada en la sociedad y le voy a los adolescentes, a la juventud, en la que ellos ya por cualquier cosa ya piensan incluso en temas de suicidio, ¿no? Porque como tú mismo dices, se bloquea, muchos de estos chicos ya lo hacen porque terminaron con su novia, su novio, otros porque tienen esta frustración en el tema escolar y, y tomando esta parte, justo hablando de la frustración que es de la carrera, porque muchos jovencitos no logran entrar a la universidad, no están estudiando la carrera que les gusta, ya están haciendo esa carrera porque ya que más no tocó, ya tocó y uy, ya esa carrera, o se decepcionan, o en caso de que, en lo que te pasó a ti, tuviste que abandonar la carrera porque además te convertiste en madre. Entonces, ¿qué consejos les darías de estos jóvenes que están teniendo esa frustración y esas ganas de, eso que tú dices ya científicamente, ya hablando con términos técnicos, de que el cuerpo mismo ya lo maneja de esa manera? Así es. ¿Y cómo pueden controlar ellos? ¿Cómo pueden manejar esas emociones? ¿Cómo pueden ayudarse ellos mismos? A ver, es un tema complejo. Primero porque la adolescencia es la época de la vida en la que más cambios físicos y funcionales tenemos. O sea, físicos me refiero a tu cuerpo cambia y funcionales eres una revolución de hormonas. Yo nunca me voy a olvidar que mi hijo me dijo, o alguna vez, siento que todo en mi mente es un caos, me dijo. ¿Ya? Entonces, a ver, hay varias cosas. Sí les quiero hablar a los adolescentes, pero creo que hay que hablarles a los papás. ¿Ya? Porque tenemos que desarrollar la capacidad como padres de poner cara de planta, chicos. Cuando tus hijos te cuenten algo, aunque tú por dentro estés así como, ¿Qué le voy a tú tienes que poner cara de planta. Eso es lo que yo siempre digo, pon cara de planta. Tenemos que aprender, porque ¿qué es lo que necesitan los chicos? de planta? Pues no poner cara de nada. Para, te vuelven a confiar, ¿no? Por todo. Que uno pierde la confianza. Sí, no solo por eso que sí, pero también es porque, ¿qué pasa en la adolescencia? ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué los chicos llegan al tema de querer
acabar con su vida. El acabar con la vida, el tema del suicidio, no tiene que ver con que ellos no quieran vivir. Ellos quieren no sentir lo que están sintiendo. Sentir el dolor. En general, no solo a los adolescentes, a las personas que pasan por allí, no es que las personas no quieren vivir. Las personas lo que no quieren es sentir eso que están sintiendo, porque ya no saben qué hacer con eso. Ya un adolescente peor, porque es una revolución de hormonas en su cuerpo. Entonces, ustedes saben, nosotras que somos mujeres, los cambios hormonales nos hacen estar lloronas, más enojadas, sensibles hasta físicamente. Ya no me voy a olvidar un día que me fui a pintar el pelo estando en mis días de menstruación, no quise volver, porque era como, me dolió más que nunca. A mí también me pasó. Ajá, entonces uno no sabe. Entonces, a ver, hay que hablarles a todos, a los padres y a los adolescentes. Primero, hay que saber cómo funcionamos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, si yo cuando estoy menstruando soy más sensible físicamente, no me voy a ir a pintar el pelo. Ya, es lo mismo, pasemos eso a otro lado. O sea, si sabemos que ellos están en un mar de hormonas, a veces van a estar enojados, a veces van a estar más sensibles, más llorones, lo que sea. Ya, entonces tenemos como padres que aprender a observar. Tenemos que aprender a observar a nuestros hijos, no dar por sentado. Ya, sí está bien, porque es lo que queremos creer y está bien, pero estar siempre atentos a cualquier cambio que pueda pasar, a cambios de socialización. Si tu hijo antes disfrutaba, no sé, salir a jugar pelota y ahora ya no quiere, o va y ya no lo disfruta y lo manifiesta, porque los hijos lo dicen. Nuestros hijos dicen y no los escuchamos. Nuestros hijos saben llegar del cole diciendo, ay, no, detesto el colegio, no me gustan los profes, y es como, escucha, pon cara de planta, no digas, ya a tu edad, no juzgue, papá, mamá, no juzguemos, aunque por dentro estemos juzgando, porque sí, muchas veces es como, yo a tu edad, pero no lo digan. Y a esa edad mi mamá Dara con la, exacto, ya, exacto, ya, no, aunque lo pensemos, calladitos, cara de planta, y más bien indagar, ¿y por qué? ¿Qué pasa? No, es que el profesor de matemáticas, entonces, ay, ¿y qué pasó? ¿Y qué te pasó algo? ¿Te dijo algo? No, a mí no, le dijo a mi amigo, pero es que estoy harto porque es injusto. Y ahí tú empiezas a conocer, o sea, tenemos que aprender a escuchar. Y a los chicos, ¿qué les podría decir? Primero, lo que les dije antes, o sea, están pasando por el cambio más grande de toda su vida. Su cuerpo está hecho un relajo por dentro, hay hormonas que vienen y que van. No es que ustedes están mal, no es que sentirse así va a ser para siempre. Saber que las emociones son pasajeras, la emoción cualquiera, la tristeza, la alegría, los celos, el miedo, el asco, las emociones en general son pasajeras, duran aproximadamente 90 segundos en tu cuerpo, el pico de una emoción que tiene que ver también con las hormonas que se secretan, ¿ya? Entonces, no vas a ser para siempre tristeza, no vas a estar para siempre triste. Estás pasando un momento triste. A lo mejor no le encuentras sentido, sí, entiendo, pero ahí es donde viene, siempre digo yo, ese pequeño esfuerzo así es el más pequeño. Le pidan ayuda, porque no son solo ustedes los que se están sintiendo así, hay un montón de otros chicos y de gente adulta incluso que se siente así, como se están sintiendo. No quieren acabar con la vida, no es que no quieran vivir, lo que no quieren es sentir lo que están sintiendo. Entonces, decirles que sí hay salida, que sí hay más gente que está sintiéndose así y que pueden dar un apoyo. Cuando nosotros compartimos y la gente nos escucha y nos sentimos empatizados, lo que uno siente es como que te sostienen, ¿ya? Y es necesario porque necesitamos empatizar, necesitamos sentir que la gente nos cacha. Entonces, no dejen, no dejen de pensar que son maquinitas también, ¿ya? El cuerpo a la final funciona de una forma y no podemos tampoco evadirlo, ¿no? bueno, y también creo que aquí es importante las redes de apoyo, ¿no? Exacto. Porque De hecho, eso es muy importante. muchos adolescentes jóvenes, ya que estamos en ese tema, no cuentan con una mamá o un papá, entonces también aquí, pero sí cuentas con un amigo. Sí, eso yo tengo pacientes adolescentes y eso les digo a mis pacientes justamente. Y de hecho eso es parte de la intervención para el tema del suicidio y no solo el suicidio, sino las autolesiones, el cutting. Por ejemplo, ese es otro tema. Eh, an- voy a terminar primero con lo otro. Las redes de apoyo, lo que tú has dicho, es lo más importante. De hecho, es una de las cosas más importantes, el vínculo, ¿ya? Muchas veces esta sensación que tienen los adolescentes está como exacerbada por la misma casa, o sea, el mismo ambiente es el peor, en cambio.
Entonces no hay una red de apoyo. Y ahí es donde yo digo, tu terapeuta también es tu red de apoyo. Se puede convertir en eso, también es tu red de apoyo. Tus amigos, otros familiares. Hay terapia gratuita aquí en Pichincha, el 101. Me parece que es el número, siempre me equivoco. 171 o 101, googleemos para saber. Tú puedes llamar a ese número y es gratuito y tú puedes hablar con alguien, ¿ya? Entonces eso es importante, el vínculo es importante. El tema del cutting, por ejemplo, también es emocional. O sea, es tan intensa la adolescencia, ¿ya? Que no saben los adolescentes cómo decir lo que sienten. Ahí es donde la musicoterapia puede cobrar sentido también, ¿ya? Los adolescentes no saben cómo decir lo que sienten y literal necesitan la forma de decirlo es sintiendo. Liberar, ¿no? Exacto, de liberación. ¿Cuál es el número? A ver, el número es el 171, que la opción 6 dice para recibir ayuda psicológica gratuita en el Ecuador. Perfecto, en el Ecuador. Muy interesante. Hay opciones. En otros países también hay estas campañas de ayuda gratuita y en los que pueden también las universidades, recientemente algunas universidades también ofrecen este apoyo de consejería gratuita, dice. Entonces, creo que hay en diferentes lugares pueden encontrar estas redes de apoyo, ya sea por temas de especialistas de salud pública y también para los que he escuchado, también para las personas que tienen, que creen en Dios y También. también hay ese apoyo psicológico en las iglesias, dependiendo de la inclinación que tenga. Entonces, en todos lados. Y yo lo que siempre les he dicho a mis estudiantes de la fundación en la que trabajo, pues, en Pájaro Libre, les digo que siempre confíen primero en sus padres. Los padres tienen que estar al tanto de lo que está ocurriendo en casa y ellos son los que pueden, los primeros que deben ayudarles y no quedarse en silencio, no sentir miedo. Sí, es lo óptimo, pero como digo, y les digo por los casos que yo trato, lamentablemente desde el hogar, muchas veces es donde estos padres o yo lo que violentan, exacto. Entonces, decirles ahí, o sea, O sea, a mí me hacía grasa con mi hijo. Así voy a contar rápido. Y venía estresado porque la amiguita lloraba mucho y decía que se quería suicidar y había muchos mensajes en su chat, claro, y mi hijo afrontaba esa parte al final. Yo lo voy a entender. Y yo lo que hice fue contactar con las profesoras, ¿no? Y decir, bueno, esta niña se quiere suicidar. esto es lo que Ah, nos dice. Aunque a mí lo que me pasó fue que yo no avisé rápido tampoco, porque cuando yo era niña también tenía, cuando yo Tú sentiste eso, tenía, ¿por qué? sabes que yo no me acuerdo de mi niñez así al 100%, entonces yo creo que tengo ahí un vacío, ¿no? Algo pasó eso. Pasó ahí muchas veces en la infancia. Y Sí, tener son otras bases, que es donde empezamos a ser personas. entonces yo cuando le comencé a entender a la niña que se suicidó, yo lo vi como normal. Y cuando los profesores me dijeron, pero ¿por qué usted me cuenta ahorita? Porque ya fue mucho que cogí y dije, mire, eso está pasando con esta niña y le está afectando a mi hijo porque la mete de un mejor amigo. Y me dijo, ahí yo le dije que ahí es donde yo rasqué me digo, Y lo sentiste como normal. entonces pensar en suicidarse como normal, a mi edad que uno ya se forja mentalmente, entonces, no, no está bien. Entonces ahí es donde también uno reacciona y dice, no, pues no está bien, ¿no? Entonces tal vez ayudé, no ayudé, pero ya las autoridades tienen que saber qué hacer en esta. Sí, sabes que yo también tuve un caso algo así, a mi hijo le pasó algo así de que una persona le escribía, un compañero le escribía y le decía cosas. Claro, lo mejor que uno puede hacer es justamente contactar con padres, etcétera. O sea, en el tema profesional, por ejemplo, nosotros como psicólogos tenemos el tema del secreto profesional. Si tú hablas conmigo, yo no voy a decirle a nadie lo que hemos hablado, a no ser que tu vida esté en peligro. O sea, hay ciertas cosas en las que yo sí, que nosotros como psicólogos, nuestra ética nos permite, o sea, el código de ética nuestro nos permite romper ese silencio profesional cuando la vida está en peligro. ¿Me explico? Entonces eso se les dice a los chicos cuando van a terapia. Pero, ¿qué quiere decir esto? Ellos, los padres, sí somos el reflejo de nuestros hijos y que tu hijo también, al ser este espejo tuyo, sirva para que tú puedas mirarte también y decir, oye, ¿dónde yo como padre tengo que trabajar? Nosotros como padres tenemos que trabajar en nosotros como personas para poder hacer mejores personas. Si yo no me conozco, si no sé cómo liberar una emoción, si no sé cómo, no sé, no voy a poder tampoco enseñarle a mi hijo cómo sentir mejor o dónde poner eso que está sintiendo o cómo llamar a eso que está sintiendo. Entonces sí pasa por ahí el vínculo que es tan importante, el vínculo objetivo de sostén, que los chicos se sientan vinculados, que
que sepan que van a ir a contar lo que sienten y que no le van a decir, ay, otra vez ya está con lo mismo. No siempre te cuentan todos tus hijos, por más confianza que le des. Seguro que no. No, no, o sea, no. Pero yo ahorita te cuentan, ¿no? Porque uno dice, ay, este bien mi hijo me cuenta todo. Y eso es No, seguro que no. Pero mientras tú más permitas que ellos te digan, ¿ya? Si tú no les juzgas, apoyar. Sí, tienes que apoyarles, sí. Por ejemplo, lo importante es que te busquen cuando están en problemas. eso es muy importante. Y perdón que te corte porque justamente esto de los padres, lo que tú acabas de mencionar, que los hijos busquen cuando estén a los padres. Como decías tú también, a veces hay violencia con los mismos padres, pero pienso que también la sociedad, el Ministerio de Educación o cualquiera de los centros que dan ese apoyo psicológico, los referentes, que ellos sepan a dónde acudir. Si la violencia viene en el hogar, buscar en otros espacios también ese apoyo. Sí, de acuerdo. Existen estas excepciones, no en la mayoría de casos, pero yo, a lo menos en las familias que yo he conocido, la mayoría de las familias son personas que crecen con estos valores, ¿no? Qué bueno, Entonces, qué bendición. sí, y sí van a haber excepciones, pero es importante también que la sociedad y los gobernantes, los que están a cargo de la educación de los jóvenes de estas generaciones, también se preocupen de cómo prepararles y fortalecer su personalidad para que puedan enfrentar estos retos y puedan contar a alguien y buscar estos espacios para poder recibir la ayuda que necesitan. Y tienes razón con lo que dices, y estoy de acuerdo. Pero vuelvo a insistir en que para que nuestros adolescentes y nuestros niños estén más equilibrados, ¿quiénes forman a los niños y a los adolescentes? Nosotros. Tiene que empezar por nosotros. Nosotros tenemos que buscar las herramientas para liberar nuestras emociones, para saber qué estamos sintiendo, dónde poner las cosas, saber qué está bien, qué está mal, ¿ya? Entonces, sí atraviesa el autoconocimiento de las personas. O sea, eso creo que es súper importante. Así que, eh, nada, a la final, eso quería decir, ¿no? Como que mm, cuando tú tienes una planta, ¿ya? Tú no dices, esta planta está mala, ve cómo se muere, está seca. No, ¿tú qué haces? Cambias a la planta, la cambias del lugar donde le dé más luz, le echas más agüita, le echas menos agüita, le pones abono. Eso es un niño, eso es un adolescente, es una planta. Tú no puedes juzgar a ese niño y decir, es que este niño está roto, este niño que le pega a su compañerito de clase está roto. No, tienes que ver qué está pasando. Algo está pasando ahí, que puede ser del mismo colegio, puede ser de la casa. Entonces, movemos a la planta, miramos a esa plantita y vemos si la regamos más, si le regamos menos, si le ponemos abono, si la metemos acá. Ya, eso es importante. Muchas gracias, Marce. Está una conversación muy interesante de los adolescentes en los desviados, ¿no? Pero ahí ahora yo también diviso total. La música también es importante para ellos. Desde la musicoterapia, ¿qué les diría yo a los papás? Intégrense en el mundo. Vayan a oír qué música oyen antes de decir, esa música no sé qué. No, a ver, no juzguen, escuchen. ¿Por qué estará oyendo esta música? ¿Ya? A lo mejor solo le gusta el ritmo, ni siquiera cacha la letra, y a lo mejor le gustan más las letras de esta otra cosa. Entonces, antes de juzgar, insisto, la cara de planta, no juzguen, pongan cara de planta. Luego hagan el criterio. Bonito se consigue. Justo te iba a pedir un consejo, ahora ya, pues, ya se me da esa. Y si te dicen Hay tantas cosas que podíamos Pues tú mismo lo dices, hay como canciones de rock que son fuertes, pero si se ponen atención a las letras son mucho mejor que otras canciones. son Sí, o no lo estigmaticemos, o sea, también hablemos de las canciones de las baladas, ¿no? Es como que lloro sin ti, por ti, que lloro. Hay unas que dicen como que no soy nada sin ti, mi mundo se acaba, y es como, ya estamos hablando de pop, que tal vez uno canta y llora y todo, pero también allí hay cosas como no tan bonitas, ¿no? Porque siempre hablamos de, que el amor se acaba y de que no voy a poder vivir sin ti. Eso hablan las canciones de pop, pero porque quería que nos cantes un trocito de esa canción. No sé. hay una bueno, que tiene tal vez más que ver con esa me llegó mucho, es una de Natalia Jiménez, creo que se llama, que dice, esa vino en una época de mi vida, los Mutes. Un pedacito, dice así: "Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más". No me acuerdo qué dice. Ah, no me olvidé. Así las balas por el suelo no me arrastro nunca más, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta.
Eso de cero a la izquierda. Qué exagero. Al final lo que dice es, sí, creo en mí, exacto. Es a mí, creo que vino en una época de mi vida en la que yo estaba pasando muy, muy mal y diría yo que fue como un ancla en ese momento para mí, ¿no? Como de decir, sí, sí creo, sí lo voy a hacer. Y aunque no crean, digan que crean y hagan las cosas creyendo que creen, porque solo así se logran cosas. ¿Verdad? Bueno, gracias por estar aquí, gracias por dar tu tiempito de venir acá a este espacio de las brujas modernas y solo agradecer. Gracias a ustedes por tener este espacio. Esperamos tener más invitadas para que el público pueda conocer a las mujeres luchadoras, a las mujeres que son ejemplo para nuevas generaciones. Ya hay mucho. Sí, muchas gracias. En el próximo Chao, gracias.